también iguales Muchas o mayores personas de todo bendiciones este género y año. condición iban Para al los que no me monasterio conocen, de mi nombre es Hildegarda Katiuska para Villamil, yo pedirle soy médico consejo. especialista en anestesiología, me dedico a la medicina de Santa Hildegarda de Bingen desde hace más de 2 años y ayudo a las personas a recuperar la salud a través de trabajar con ellos la parte física, emocional y espiritual con la medicina de esta gran santa. Nosotros en el año pasado habíamos quedado un ciclo de charlas donde hablábamos del cáncer de colon. Esa fue una de las últimas charlas que se hablaron en términos de temas de la salud y hablábamos de las etapas del cáncer de colon. Invoco antes de empezar a la Santísima Virgen para que sea ella la que me ayude y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos brindar también las mejores herramientas que ayuden a nuestros oyentes en esta conferencia. Vamos a continuar con el tema de las etapas del cáncer de colon para poder cerrar esa charla y empezar con la siguiente, que es colitis ulcerativa según Santa Hildegarda de Bingen. En la charla de etapas del cáncer de colon hablábamos del caso en particular de Pedro, de 52 años, una persona con diagnóstico de cáncer de colon y cómo sus vicios espirituales lo habían llevado a enfermar. Uno de ellos, la infidelidad. La infidelidad está como uno de los vicios responsables del cáncer de colon, aparte de otros vicios como lo es la grosería, como lo es la tristeza, cuya virtud aplicar es la alegría de vivir, la inestabilidad, y estos vicios, junto con el vicio del olvido de Dios, están como responsables del cáncer de colon en el caso de Pedro. Habíamos quedado en describir la visión de Santa Hildegarda de Bingen, que es la infidelidad, y allí le voy a pedir a Luis que me ayude, que me colabore proyectando la imagen de la infidelidad para poder describir la visión de Santa Hildegarda, que ella de hecho plasma en su libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda de Bingen del 2013. Y que plasma el vicio de la infidelidad, lo vemos como, lo que pasa es que no logro ver aquí la imagen. Aquí está esto apagado y no logro ver la imagen para la descripción. El vicio de la infidelidad describe Santa Hildegarda que es un vicio que le sigue a otro vicio denominado desobediencia. ¿Y qué es lo que describe la santa con respecto a este vicio? La santa describe el vicio de la infidelidad como que ella lo usa, usando. Esa no es la imagen, es otra, la primera. Tenemos entonces, esta sí es la imagen del vicio de la infidelidad, que esto ha sido una representación un poco cercana de la visión original de la santa. Ella dice que la figura parece un hombre, pero su cabeza no parece humana. La parte baja del cuerpo está hundida en tinieblas. Esto representa que su vida está metida en la oscuridad espiritual. Su cabeza está llena de ojos negros y una frente que lanza chispas como fuego. Esto simboliza una mente que busca, investiga, especula, pero sin recibir la luz de Dios. Es mucho ver, pero nada comprender. Tiene la mano derecha en el pecho, y esto representa que su corazón está lleno de dudas. Lleva un bastón y una capa negra, es decir, camina apoyado en su propia razón limitada, y vive cubierto por la oscuridad interior. La incredulidad habla como una persona que vive según solamente lo material. Y esta persona dice: solo creo en lo que puedo tocar, ver y comprobar. No sé si existe otra vida, así que no voy a confiar en eso. Me quedo con lo que me sirve aquí y ahora. No sigo caminos espirituales que no entiendo. Cuando busco respuestas en el mundo no las encuentro, así que hago lo que me conviene. Muchos hablan de doctrinas y espiritualidad, pero no me interesan. Este es el típico pensamiento del hombre moderno que vive sin fe y que se guía solamente por la razón, la utilidad y el interés personal. Santa Hildegarda dice que este vicio es consecuencia de otro vicio denominado desobediencia, y es que cuando una persona no cumple la voluntad de Dios,
de forma voluntaria decide no hacerlo, inmediatamente cae en incredulidad. No es que la persona no cree en la existencia de Dios, sino que decide no confiar en Él, en su providencia. Empieza a vivir como si Dios no existiera. Santa Legrade dice que esta figura es aparentemente humana, pero su cabeza no es tan humana porque está llena de varios ojos negros, y esos ojos representan que estas personas se dejan llevar por creencias erróneas, desordenadas, con respecto a lo que es la parte de la espiritualidad. Prefieren creer que Dios es el sol, las estrellas, las fuerzas naturales, adivinaciones o supersticiones, o estas prácticas mágicas y esotéricas. También tiene un ojo que es grande y está en medio de la frente y emite unos rayos de fuego, como lo vemos allí en la imagen. Y esto representa que a veces, por momentos, por breves periodos de tiempo, estas personas creen en Dios, deciden confiar en Él, pero inmediatamente caen en incredulidad porque se dejan llevar por sus argumentos, sus propias mentiras, que son realmente mentiras sembradas por el demonio, y por lo tanto vuelven a caer en este vicio de la infidelidad. Tiene una capa negra, como lo vemos ahí, representa la oscuridad, por medio de la cual la persona con infidelidad se deja llevar, se aleja de la luz que viene de la sabiduría de Dios y se acerca a la oscuridad, a las tinieblas que son resultado de los engaños del demonio y que obviamente conduce al alma a la perdición y al pecado. Esto también representa la capa negra, el engaño que hace el enemigo, en este caso el demonio, hacia el alma que se deja llevar por este vicio, que obviamente lo está conduciendo a la perdición y lo hace creer que lo único importante es lo material, no lo espiritual. Por otra parte, vemos que tiene la mano derecha sobre el pecho, realmente en la imagen original es la mano derecha sobre el pecho, que no solamente es porque tienen un corazón lleno de dudas, sino porque son personas perezosas para practicar el bien. En la mano izquierda tiene un bastón. Ese bastón es que no solamente se apoya sobre su razón humana, no la sabiduría que viene de Dios, sino una sabiduría vacía, que es propiamente la humana, y que lo que hacen es creer en argumentos de adivinaciones, de prácticas supersticiosas y de que Dios existe o que Dios es el sol, la luna o todas estas prácticas paganas en las cuales suelen caer muchísimas personas. Esto es resultado de este vicio, del vicio de la infidelidad o de la incredulidad. Por otra parte, está la respuesta de la fe. La virtud contraria que nos lleva a erradicar este vicio es la fe. Aquí voy a pedir a Luis que si me puede proyectar la imagen de la fe, que fue la primera que proyectó antes de empezar, en donde aparece la mujer vestida de blanco con la entidad. Ok, esta. Esta representa la fe. La fe es la virtud contraria que ayuda a vencer el vicio de la infidelidad. La fe, que es luz y claridad, le responde al vicio de la infidelidad. Eres un engaño del diablo porque niegas lo que es justo y verdadero. Tus ojos negros muestran que no puedes ver la salvación porque prefieres la oscuridad. La inteligencia sin Dios se vuelve confusa y lleva al pecado. Niega los mandamientos y pierde el camino recto. La fe, en cambio, ilumina, conoce la verdad de Dios y guía al hombre a la salvación. Por lo tanto, aquí vemos que nos dice Dios a través de esta maravillosa virtud de la fe, que la fe nos lleva a comprender y obviamente nos conduce a Él. Pero la incredulidad lo que hace es cegar, confundir a la persona, arrastrarla al pecado y a la oscuridad. La persona sin fe no va a poder llegar al camino de salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros. A través de la incredulidad, el demonio va sembrando estas mentiras del enemigo y que lo que dice Santa Legarda con respecto a este vicio de la infidelidad es que la persona se aleja de la verdad que viene de Dios, es decir, la verdad divina, y prefiere caer en las falsedades de la mundanidad. Son personas que se sienten vacías, que tienen muchas heridas y vacíos emocionales y pretenden conseguir el placer inmediato a través de lo mundano, creyendo que eso les va a llenar, cuando lo único que les va a llenar realmente es Dios. Es un tipo de idolatría afectiva por medio de la cual se reemplaza y se coloca a una persona, una fantasía, un placer, una emoción en el lugar que solamente le corresponde a Dios.
Por lo tanto, estas personas llevan su vida en un rumbo dividido, con una sensación de no plenitud y buscando continuamente satisfacer o poder llenar esos vacíos emocionales a través de la mundanidad, en donde no van a conseguir la plenitud que esperan, porque solamente la pueden recibir de Dios. Por lo tanto, esto es lo que podemos hablar de este vicio. Obviamente Santa Hildegarda nos invita a creer en Dios. Mientras más creemos en Dios, nosotros vamos a percibir verdaderos milagros en nuestra vida, porque Dios nos da en base a lo que nosotros creemos, es decir, en base a nuestra fe. Entonces, para hablar un poco de las herramientas espirituales de sanación, en ese caso, en el caso particular de Pedro, recordemos que Pedro tiene varios años casado, ha sido infiel. La infidelidad en el término espiritual ya lo comentaba anteriormente, pero también se refiere a la persona que es infiel y que comete adulterio. En el caso de Pedro también es un hombre que a lo largo de los años ha cometido adulterio, ya tiene varios años casado, siente una necesidad de validación por parte del sexo femenino por sus heridas emocionales de la infancia y esos vacíos que lo llevan continuamente a querer sentirse aprobado o tomado en cuenta por parte de las mujeres. Él también tiene un vicio de grosería por la cual cae en falta de respeto de manera continua, tanto con su familia como con los demás, y tiene un vicio de inconstancia. No es constante en las metas que lleva a cabo, aparte del vicio de la infidelidad y del olvido de Dios, porque se ha olvidado completamente de Dios. Sabe que Dios existe, pero no cree en Él, en su providencia ni en su poder sanador sobre nosotros. Entonces, ¿qué herramientas espirituales podemos brindarle a Pedro para que él empiece a sanar? Se pueden hablar de la sanación de las potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y la memoria se sana. Por ejemplo, una de las herramientas para la sanación en este caso son la sanación de la infancia, que son pequeñas oraciones, decirlas por 10 minutos al día. Jesús, ilumina mis recuerdos. Nosotros tenemos una conferencia de sanación de los recuerdos porque es importantísimo sanar los recuerdos y de esta manera nosotros podemos ir superando nuestros vicios espirituales a través de la sanación de la potencia de la memoria. Jesús, ilumina aquello que me hirió en mi pasado y ayúdame a verme tal como tú me ves. Esta oración diaria por 10 minutos ayuda a empezar a sanar, porque Dios va empezando a sanar esos recuerdos que hirieron del pasado y que marcaron las raíces, de hecho, de estos vicios espirituales. También se puede hacer la escritura de una carta al niño interior y luego entregar esta carta en el Santísimo. Eso también es súper poderoso como herramienta de sanación. Y que en esa carta al niño interior, nosotros que tenemos un niño interior herido, la podamos escribir y decir, bueno, tú como niño fuiste amado, Dios siempre estuvo contigo, nada de lo que sucedió fue tu culpa. Las personas que estaban a tu alrededor, inclusive tus padres, te dieron ese trato porque eran las herramientas que ellos conocían y que aprendieron a su vez de sus padres. Este tipo de carta al niño interior también es una excelente herramienta para sanar esta potencia de la memoria. Para sanar el entendimiento, en el caso de Pedro, como es un hombre que necesita de la validación del sexo femenino para sentir que está siendo aceptado y amado, en ese caso se recomienda, por ejemplo, herramientas como lo es el examen de conciencia. El examen de conciencia, que ya no lo hemos publicado en otras charlas, habla de que nosotros debemos hacernos preguntas de autoindagación. En el caso de Pedro, preguntarse el día de hoy, ¿dónde actuó Dios y tal vez no lo vi? Esto ayuda a la mente a poder discernir las acciones de Dios en el día a día. Hoy, ¿desde cuántas veces actué desde mi herida y no desde el amor? ¿Cuántas veces hoy tuve miedo? ¿Cuántas veces necesité la validación por parte de otra persona? Y ese examen de conciencia es importantísimo hacerlo todos los días. Por otra parte, la Lectio Divina, ya hemos comentado, la Lectio Divina es una excelente herramienta para sanar la potencia del entendimiento. Por ejemplo, en meditando textos bíblicos como lo es Lucas 15, inclusive otro tipo de texto como lo es Isaías 43 y Jeremías 31, donde habla del poder del amor, cómo Dios nos ama de manera incondicional. Esos son
excelentes herramientas para trabajar con esta potencia del entendimiento. Como en el caso de Pedro, él tiene unas creencias que son mentiras de identidad, que lo alejan de la voluntad de Dios. Él tiene que empezar a desafiar esas creencias, como sembrando nuevas creencias, como decir diariamente soy un hijo amado. En este punto también decir yo tengo un propósito en esta vida, no necesito validación por parte de nadie. Jesucristo me puede reconstruir completamente nuevo. También nos ayuda a sanar esas creencias, esas mentiras que tenemos con respecto a nosotros mismos, el contemplar por 5 minutos al día a Jesús crucificado y decirnos, esta es la forma por la cual yo soy visto, yo soy amado, porque Jesús dio la vida por mí, y esta es la manera en cómo se mide mi valor. Eso ayuda a sanar esas creencias que nos llevan a creer que no somos suficientes. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Hacer esa contemplación de Jesús crucificado por 5 minutos al día ayuda a sanar las potencias del entendimiento en esas creencias erróneas que son mentiras de identidad sembradas por el demonio. Por otra parte, también para empezar a trabajar a sanar la potencia de la voluntad. En el caso de Pedro, él tiene que empezar a hacer pequeñas acciones que permitan entrenar esa voluntad. Por ejemplo, yo decido que 3 veces a la semana me voy a bañar con agua fría. Eso es un ejemplo. Me voy a privar de consumir dulces en las tardes, los días miércoles, los días lunes, y así hacer pequeños actos de sacrificio. Por otra parte, también como él es un hombre que ha sido infiel durante muchísimo tiempo y que necesita la presencia constante de mujeres en su vida para él sentirse valioso, él tiene que cortar ese ciclo de necesidad de validación por parte de la mujer, y en este caso, haciendo un ayuno emocional por 40 días. 40 días de cero contacto, cero coqueteo, cero conversaciones con otras mujeres para buscar esa validación. Por otra parte, también tiene que empezar a hacer esos pequeños actos de compromiso, porque él tiene un vicio de inconstancia. Las personas que son inconstantes tienen que ponerse metas, pero de menos a más. Es decir, pequeños pasitos, pero de manera constante. En el caso de Pedro, él se puede proponer, como me cuesta ir a la misa los domingos, voy a empezar a ir cada 15 días, y a medida que lo voy convirtiendo en un hábito, lo hago entonces una vez a la semana, es decir, los domingos, empezando así, paulatinamente. También puede comprometerse a hacer la confesión sacramental cada 30 días, no hacer oración de 1 hora diaria, sino empezar con 10 minutos de oración diaria hasta que él vaya aumentando y se vaya acostumbrando a la oración y pueda aumentar el tiempo a medida que va pasando las semanas, convirtiéndolo como un hábito. De esta manera, él va a empezar a superar ese vicio de inconstancia. En este tipo de personas es necesario el acompañamiento de un director espiritual que le permita explicar en qué momento está cayendo en un pecado, en qué momento está siendo tentado, o en qué momento está actuando desde una herida, en qué momento está siendo infiel a Dios, y así sucesivamente. Por lo tanto, todos estos procesos se requieren de ese acompañamiento por parte de un director espiritual, que puede ser un sacerdote idealmente, o puede ser una persona que lleve ya un camino de espiritualidad. También se recomienda que para el caso particular de Pedro, como él tiene el vicio de la grosería, es un hombre que dice malas palabras y que falta muchas veces el respeto, los actos en concreto para sanar este vicio de la grosería son los completamente contrarios, que en el caso de Pedro es proponerse una vez al día hacer un acto amable, bien sea escuchar sin juzgar, darle un abrazo a su esposa y a sus hijos, cada vez que sienta la necesidad de gritar o de ofender, guardar silencio y hacer una oración interior diciendo, Jesús, te entrego mi lengua, para evitar caer en este tipo de vicio. Y otro tipo de prácticas que ayudan en muchos casos en esto, como por ejemplo decir palabras de consuelo a alguna persona que lo necesite. De esta manera, él va a empezar a superar ese vicio de la grosería. También tener esa práctica de agradecer. Por otra parte, él tiene que sanar el vicio de la infidelidad y obviamente para eso tiene que cortar con todo tipo de contacto con otras mujeres, evitar ir a esos sitios donde frecuentemente caía en tentaciones
De ser posible, hacerlo en compañía de un amigo que le ayude y le refuerce esos avances que él vaya teniendo, o le vaya haciendo correcciones en caso de alguna caída, y empezar a poner, si bien sea filtros en su celular, empezar a bloquear cualquier tipo de contacto que le pueda llevar a caer nuevamente en la infidelidad. Estoy hablando específicamente del adulterio. En el caso también de Pedro, tiene otro tipo de problemas, que es el olvido de Dios, es otro de los vicios espirituales presentes en él. El olvido de Dios se empieza a sanar, por ejemplo, con las visitas al Santísimo. Se pueden hacer visitas cortas de 10 minutos, que Pedro las puede empezar a hacer 2 veces o 3 veces a la semana. No es necesario que haga una oración en el Santísimo, simplemente que mire, que contemple y que deje que la presencia de Dios vaya reordenando las potencias de su alma. Dios actúa así en nosotros no nos damos cuenta y Él va haciendo la obra. Por otra parte, obviamente la Eucaristía. Es importante en el caso de Pedro que él se mantenga en un estado de gracia sacramental, con la confesión, con la Eucaristía, la comunión, porque los sacramentos le van a dar la fuerza necesaria para continuar en este camino de sanación y poderse superar a sí mismo, obviamente a través de todos estos vicios. Esto requiere un compromiso. Él puede hacer inclusive oraciones de mansedumbre, como Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, y hacer estas oraciones diarias, entregando también a Dios sus heridas. Una de las heridas que tiene Pedro es la herida de abandono. Entonces, y esa herida de abandono lo lleva a desconfiar. Entonces él puede decir, Señor, Jesús, te entrego mi incapacidad para confiar. Te entrego estas heridas emocionales que me han llevado a desviarme de ti, para que tú me puedas sanar. Eso, que pueden ser pequeñas jaculatorias, haciéndolas diariamente, Dios va a estar ahí siempre escuchando nuestras oraciones, porque el Espíritu Santo está viendo que nosotros estamos poniendo de nuestra parte y moviendo la voluntad a eso, a empezar realmente a sanar. Por otra parte, voy a dar entonces los remedios naturales que recomienda Santa Hildegarda para los casos de cáncer de colon, y esta información ha sido extraída del libro de Vademecum de Remedios del doctor Estrilo de Santa Hildegarda de Bingen del año 2023. Se recomienda el bálsamo de violetas, que se puede aplicar ese bálsamo en las regiones afectadas y que se puede usar inclusive cuando una persona está en quimioterapia, y se puede inclusive oler el aceite de lavanda de manera frecuente. Eso ayuda en estos casos en particular. La bebida de lentejas de agua. Las lentejas de agua es un tipo de planta que realmente se consigue en Europa. Es bastante complicado conseguirla acá. Y en esa bebida de lentejas de agua se caracteriza porque fortalece el sistema inmunológico en aquellas personas con cáncer. Ayuda a prevenir la recidividad de los tumores en personas que han sido sometidas a cirugía por un cáncer. Y en este caso se recomienda de 30 a 40 ml de la bebida de lentejas de agua antes del desayuno y 30 a 40 ml antes de acostarse, de forma diaria, y hacerlo por un tratamiento de 3 meses. Cuando una persona se ha sometido a una cirugía, ya este tratamiento se prolonga durante todo un año y se hace un periodo de descanso de 2 meses. Después de 2 meses se puede retomar la cura de vez en cuando. Se debe realizar también el análisis de sangre hildegardiano, que es una práctica beneficiosa para los pacientes con cáncer de colon. Obviamente, la sanación intestinal con el Lectuario de Peras con hinojo de los Alpes, que se recomienda mucho para la sanación de toda la parte del intestino. Y de esa mezcla, consumir, lo que se debe hacer es 1 cucharadita por la mañana en ayunas, 2 cucharaditas después de comer y 3 cucharaditas antes de ir a la cama. Esto está elaborado con hinojo de los Alpes, raíz de regaliz de palo y raíz de galanga, que el tratamiento se puede hacer de 4 a 6 semanas con este tipo de remedio. La milenrama es una planta con propiedades medicinales que se utiliza en los casos de cirugía. Se puede consumir una infusión 3 días antes de la cirugía y 10 días después de una cirugía por cáncer. Y la sauna de amatista, que la amatista refuerza el sistema inmunológico, que es muy beneficioso en los pacientes con cáncer. Se debe colocar agua hirviendo y encima un colador de los de té, y encima del colador colocar la piedrita de amatista.
el vapor va a llegar a la piedra va a empezar a sudar y esas goticas deben caer en el agua que está hirviendo. Luego se debe colocar la piedra encima del agua y echar esa agua en las piedras de una sauna y hacer sauna terapia de forma frecuente. Esto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por otra parte, la dieta es importante. Una persona que tiene cáncer se recomienda el consumo de espelta. La espelta ayuda a fortalecer las células para prevenir las recidivas del cáncer. Y entonces la dieta a base de espelta, que se puede consumir 3 veces al día, evitando alimentos crudos, evitando lo que son los venenos de la cocina, que son las fresas, ciruelas, melocotones, puerros y todo tipo de alimentos crudos. Si se utiliza algún tipo de ensalada, aderezarla como por ejemplo con vinagre, con limón, un poco de azúcar y de esta forma consumirlo, evitando las patatas, los pimientos, las berenjenas, los tomates y todo lo que contenga café, también lo que contenga cafeína. Ahora vamos a empezar entonces con la siguiente charla, que es la colitis ulcerativa según Santa Hildegarda de Bingen. Yo voy a empezar definiendo qué es la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria y autoinmune. Es autoinmune, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico ataca por error la mucosa del colon. Es una enfermedad inflamatoria del colon, es decir, de todo lo que es el intestino, pero específicamente el colon y del recto. Entonces, como el sistema inmunológico ataca por error las células de la mucosa del colon, puede llevar a la persona a desarrollar úlceras y sangrado. Entonces la persona puede empezar a tener evacuaciones con sangre y normalmente la enfermedad empieza en el colon y va subiendo hacia el resto del intestino. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La persona puede tener diarrea crónica, que muchas veces es con moco y sangre, dolor abdominal, la pérdida de peso, la fatiga, la anemia por la misma pérdida de la sangre. Puede tener una sensación de evacuación incompleta. Todos esos son algunos de los síntomas presentes en estos pacientes. ¿En qué pacientes pueden aparecer esta enfermedad? En cualquier tipo de edad, pacientes de cualquier edad, pero es más frecuente en adultos jóvenes y que tengan antecedentes familiares, bien sea por predisposición hereditaria, familiares cercanos con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, aumenta el riesgo de presentar este tipo de enfermedad. Tenemos también cuáles son las consecuencias. Esta enfermedad de la colitis ulcerativa puede desencadenar inclusive cáncer de colon, puede llegar a lo que es megacolon tóxico, o aparecer brotes propios de estas ulceraciones en varias partes del cuerpo, bien sea en la piel, bien sea en el hígado, y son algunas entonces de las complicaciones que se pueden presentar. ¿Cuáles son las causas? Desde la medicina convencional no hay unas causas definitivas de la aparición de la colitis ulcerativa, sino que hay unos factores de riesgo que contribuyen a su aparición. Y una de ellas, entre los factores, está obviamente la predisposición genética, antecedentes familiares de colitis ulcerativa o de enfermedad de Crohn, alteraciones de la microbiota intestinal, es decir, de la parte de los intestinos. Si la persona tiene infecciones intestinales frecuentes que no han sido bien controladas, si ha tenido antecedentes de colon irritable que no está bien tratado, que tienen estos casos en particular, bien sea alguna condición especial como el síndrome de intestino permeable, eso aumenta el riesgo de colitis ulcerativa. Por otra parte, también en los casos de los factores ambientales, una persona que tiene estrés emocional intenso, falta de descanso, eso contribuye también a la aparición de esta enfermedad. Recordemos que tenemos un segundo cerebro en los intestinos y que ese segundo cerebro tiene neuronas que cuando nosotros nos alimentamos mal, por ejemplo, o tenemos estrés, eso irrita a eso y lo que hace es que esas neuronas empiezan a reaccionar generando bien sea irritación en todo lo que es el colon y puede llevar obviamente a las personas a tener ansiedad, al tener trastornos emocionales precisamente por esto. Entonces también tiene que ver la dieta. Personas que tienen estas dietas inflamatorias. Las dietas inflamatorias son el exceso de harinas refinadas, de grasas,
saturada, el exceso de azúcar, también el consumo de alcohol. Todo eso contribuye a la aparición de la colitis. Hay ciertos factores predisponentes, por ejemplo, factores hormonales, es mucho más frecuente en las mujeres por la parte hormonal, y en enfermedades como por ejemplo enfermedades de la tiroides o otras enfermedades autoinmunes. Si una persona tiene enfermedad autoinmune, aumenta el riesgo de presentar la colitis ulcerativa. Entonces, yo voy a hacer una pequeña pausa. Anteriormente a esa pausa voy a llamar a convocar a nuestra audiencia para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer llamando al aire al 601-746-0091, al 319-765-0646, al 018-180-169, extensión 1. Si hay cualquier inquietud o cualquier comentario que quieran dejar con respecto a esta charla, la puedan hacer. Entonces, vamos a una breve pausa y regresamos. Santa Hildegarda, profeta de la vida, visiones sagradas en tu alma encendida. El río del Espíritu fluye en tu canto, sabiduría divina, fuego en lo alto. Oh Hildegarda, voz luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder. En jardines místicos sembraste armonía, curaste con hierbas, sanaste con poesía. Tus himnos celestes tocan el corazón, con alas de ángeles elevas la oración. Lux vivens, lux eterna, Spiritus Sanctus fortis et serena. Tu canto sagrado nos lleva al altar, donde el alma canta y puede volar. Oh Hildegarda, voz luminosa. Bueno, bienvenidos al programa de la medicina de Santa Hildegarda, donde estamos hablando de colitis ulcerativa según Santa Hildegarda de Bingen. Y ya habíamos comentado qué es la colitis, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, las complicaciones. Y desde la parte espiritual, hay unos vicios espirituales que conllevan a la persona a la colitis ulcerativa. Uno de ellos es la mentira, cuya virtud aplicar es la verdad. Aquellas personas que viven su vida en base a mentiras. También tenemos el ateísmo, cuya virtud aplicar es la salvación del alma o la irradiación espiritual. Por otra parte, la desmesura, cuya virtud aplicar es la moderación. La disputa, es decir, el conflicto interpersonal, cuya virtud aplicar es la paz. La melancolía, cuya virtud aplicar es la felicidad. Y la injusticia, cuya virtud aplicar es la justicia. También, obviamente, la tristeza, cuya virtud aplicar es la alegría de vivir, porque la tristeza está metida en todas las enfermedades, ¿no? Entonces yo voy a hablar en el caso práctico de María y de Andrés. María ha sido diagnosticada con colitis ulcerativa hace 2 meses y ella tiene una relación amorosa, una pareja, que su pareja se llama Andrés. Entonces María tiene 36 años, ella es católica practicante, lleva un camino de fe serio y consciente desde hace 6 años. De hecho, ella está en castidad o estuvo en castidad hace 6 años.
Tiene un deseo profundo de vivir en un estado de gracia. Por otra parte, Andrés tiene 42 años, él es un bautizado católico, está casado por el civil con otra mujer, sin embargo está separado desde hace casi 4 años y tiene una niña de resultado de esta relación anterior. Su hija tiene 5 años de edad. Él es católico pero no practicante y no comprende el camino de conversión de María. Ellos tienen una relación desde hace 6 meses, pero ha sido una relación que desde el inicio ha tenido conflictos con respecto al tema de la castidad. María rompe su castidad con Andrés, llevada por el deseo y también por la debilidad de la carne, pero por otra parte para complacer a Andrés. Poco después de esto, su conciencia despierta con fuerza y ella decide, a través del arrepentimiento, volver a entrar en castidad. Ella desea confesar su pecado y vivir nuevamente en un estado de gracia, así como lo estuvo haciendo a lo largo de 6 años, pero Andrés no entiende el camino de María. Andrés vive esta decisión como un rechazo personal y una humillación y una burla a su hombría. Él lo toma a título personal y considera que solamente son excusas por parte de María, que no quiere estar más con él. Estamos hablando de que ellos tienen una relación de pareja y no están casados. Él está casado con otra persona, con un matrimonio civil, no un matrimonio eclesiástico. Esto genera peleas entre ellos desde el inicio de la relación de pareja. Sin embargo, esta vez que María decidió entrar nuevamente en castidad, las peleas han sido mucho más fuertes. Entonces el momento decisivo es cuando María propone la separación para ser coherente con su fe. Sin embargo, Andrés dice que la va a aceptar, que la ama, pero vuelven al conflicto una y otra vez. Entonces el conflicto ha quedado abierto y sin resolver. ¿Cuáles son los vicios espirituales de María? Porque vamos a analizar de ellos dos el caso de María, que obviamente tiene el diagnóstico de colitis ulcerativa. Ella tiene el vicio de la disputa, a pesar de que el que empieza a discutir siempre es Andrés. Ella empieza a argumentarse, justificar, defenderse, una y otra vez, vuelven al conflicto una y otra vez, entonces ella también está en el vicio de la disputa, que es el conflicto interpersonal. Ya sabemos que la virtud que ayuda a sanar este vicio es la paz. La ira, también ella se ha dejado llevar por la rabia, por la ira con respecto a esta situación y porque Andrés no entiende su camino espiritual, no lo comprende. Entonces ella empieza muchas veces en esa disputa a decirle palabras ofensivas a Andrés. Entonces se ha dejado llevar por la ira, cuya virtud aplicar es la paciencia. La lujuria, cuya virtud aplicar es la castidad. María estuvo 6 años en castidad y ha roto la castidad. Por lo tanto, cayó en el vicio de la lujuria. La melancolía. María es una mujer que se arrepintió del error que cometió, pero se vive recriminando a sí misma esas decisiones en un deseo, un afán de perfección continua. Entonces se vive echando la culpa de absolutamente todo lo que sucede a su alrededor. Esto concuerda con el vicio de la melancolía, cuya virtud aplicar es la felicidad. La tristeza, María ha llorado muchísimas veces. De hecho, estos vicios espirituales la han llevado a ella a la colitis ulcerativa. Uno de ellos predominante es la disputa. Después hablaremos del vicio de la disputa y cómo lo ve Santa Hildegarda de Bingen en sus visiones plasmadas en el libro de los méritos de la vida. El vicio de la dependencia emocional. María está en una relación que la está conduciendo a enfermar, que lejos de ayudarla a acercarse a Dios, la está llevando a alejarse de Dios, porque ella en su estado de gracia sacramental la ha perdido porque perdió precisamente la castidad. Sin embargo, ella siente que no puede dejar a Andrés, entonces está en una dependencia emocional cuya virtud aplicar es la libertad. También tenemos la cobardía en el caso de María, a pesar de que ella entra en conflicto, discute, entra en esa disputa con respecto a Andrés. Al final de la pelea, lo que hace es que termina cediendo a los caprichos de Andrés. Por lo tanto, se deja llevar por el vicio de la cobardía, cuya virtud aplicar es la confianza en Dios. Es decir, ella no es capaz de sostener y defender sus valores y su fe porque prefiere complacer a Andrés. Entonces, ahorita vamos a proyectar, y ahora sí le voy a pedir a Luis que si puede proyectar la imagen de las heridas emocionales
de María. Entonces, para que podamos ir analizando cómo estas heridas emocionales, en el caso de ella, la han llevado a estos vicios que hemos mencionado anteriormente. Entonces, una de las heridas, no sé si Luis puedes proyectar la imagen de las heridas emocionales. Una de las heridas emocionales en el caso de María es hay varias heridas, y en el caso de María está una herida que es la herida de la vergüenza, la herida del abandono, la herida de miedo, y vamos a ir viendo cómo se han ido sembrando estas heridas emocionales. ¿Qué eventos han sembrado estas heridas en el caso de María? La herida de rechazo. Una de las heridas, la herida de rechazo, esa herida de rechazo, ¿cómo se sembró en el caso de María? En el caso de María, ella recibía afecto solamente cuando se portaba bien por parte de su mamá. Su mamá era una persona súper distante, no la abrazaba, no le decía palabras de afecto y solamente la reprendía de manera continua. Ella recibía cierta aceptación por parte de su madre cuando se portaba bien. Él tenía entonces un cariño condicionado al rendimiento, a la obediencia y a la madurez precoz, a pesar de su edad. Y esa digamos así, que la madre la ha llevado a ser adulta de manera temprana, diciéndole: tú ya eres fuerte, no necesitas de cariños, de afecto. Y esto la llevó a ella a asumir una creencia que es una mentira de identidad sembrada por parte del demonio, en donde ella piensa que para ser amada ella debe dar algo de sí misma. Es decir, para yo poder recibir amor debo dar algo. ¿Y qué hace esto? En el caso particular de María, la lleva al vicio de la lujuria. Entonces ella entiende que el amor solamente se gana, que la cercanía se asegura entregándose al otro, y que esa unión corporal evita el abandono. Ella tiene esta herida de rechazo y estas creencias sembradas a raíz de esas situaciones de su infancia con su mamá, la han llevado a esto, a caer entonces en el vicio de la lujuria. Por otra parte, la herida de rechazo también la está llevando al vicio de la melancolía, porque al entender que la única forma de poder ser aceptada, de poder ser amada, es siendo perfecta. Eso lo asumió ella, eso es otra mentira de identidad que se sembró a raíz de la herida de rechazo. Ella entra en melancolía. Entonces el melancólico es la persona que todo el tiempo vive pensando en los errores de su pasado y en los errores presentes, y ante cualquier error se da golpes de pecho, se siente mal consigo mismo, tiene la autoestima por el suelo y siempre entra en esa melancolía que fácilmente lo conduce a la tristeza. Y esto es lo que está sucediendo en el caso de María. Tiene una... ¿Cómo? Tiene una autoexigencia con respecto a sí misma, con ese juicio interno severo. Por otra parte, está en la otra herida para el caso de María, que es la herida de miedo. La herida de miedo la ha llevado a ella a un vicio conocido como la cobardía. María, ¿cuál fue el evento que sembró esta herida de miedo? Ella recibía castigos al expresar un desacuerdo, retiro de afecto cuando decía no, conflictos adultos vividos como amenazantes. Estuvo en un ambiente donde sus padres peleaban todo el tiempo, siempre había conflictos, siempre había disputa. El conflicto no se resolvía, sino que se repetía una y otra vez, y después surgían otros nuevos, y todo eso fue sembrando en ella el miedo. Entonces, como ella aprendió de estas experiencias una creencia falsa, errónea, que es: si me afirmo pierdo el amor. Es decir, si yo pongo mis límites, inmediatamente me van a dejar. Entonces esto la lleva a ella al vicio de la melancolía, de la cobardía, quiero decir, que la lleva entonces a postergar decisiones, evitar cortes claros, elegir sobrevivir antes que ordenar. Entonces ella empieza a tolerar el mal por el miedo a la soledad. Tenemos también la herida de abandono. Ella tiene un abandono paterno, fue abandonada por parte de padre. Esta falta de sostén, protección y referencia masculina
la llevaron a ella ¿a qué? A asumir una creencia errónea sobre sí misma de si no aseguro el vínculo, me van a dejar. Entonces, esa creencia la llevó a desarrollar el vicio de la dependencia emocional, que la lleva ¿a qué? La lleva siempre a postergar sus propios valores, sus propias decisiones, a tolerar y aguantar con tal de no ser abandonada. Entonces, el otro en adultez, en el caso de María, se vuelve una base de seguridad, es decir, Andrés para ella. El vínculo regula las emociones, el miedo a perder predomina las decisiones, domina sus decisiones y se tolera el desorden por no quedar solo. O sea, en este caso, obviamente, esto es lo que la está conduciendo a ella a este vicio de la cobardía, cuya virtud a aplicar es la confianza en Dios. ¿Cuántos minutos me quedan? 2 minutos. Bueno, entonces me quedan solamente 2 minutos. Voy a aprovechar entonces estos 2 minutos porque ya en la siguiente charla vamos a continuar con este cuadro, ¿verdad? De las heridas emocionales y cómo, para que las personas se puedan ir autoindagando, cómo esas heridas van llevando a estos vicios espirituales y que si una persona hace juicioso el examen de conciencia, partiendo de estos tips que vamos dando en las charlas, puedan ir descubriendo y puedan ir autoindagando qué herramientas espirituales tienen que empezar a poner en práctica para sanar de todos estos vicios que nos llevan a la enfermedad y nos alejan, obviamente, de la santidad y de la voluntad de Dios. Entonces, en la conferencia próxima, yo voy a terminar esta charla y vamos a hablar de uno de los vicios, que es la disputa, cómo lo ve la santa, cuál es la virtud contraria, que es la paz, y obviamente como en el caso de María, porque yo voy a hablar también de herramientas de discernimiento. María debe continuar en esta relación, sí o no. Debe llevar esta relación al matrimonio, sí o no. Hay ciertas herramientas de discernir. Y también entonces nos vamos a ir con la parte de las herramientas de sanación y obviamente los remedios naturales para la colitis ulcerativa. Bueno, de verdad muy contenta de haber compartido con ustedes esta conferencia. Espero que esta charla les haya sido de ayuda, que puedan emplear estas herramientas para sus propios procesos de sanación, todo para la mayor gloria de Dios. Y de verdad que los espero entonces en una siguiente charla. Me despido de todos ustedes, deseándoles ese buen vivir bajo la armonía del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Voz luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder.